Hola niñas, soy el profesor Diego Guerra y voy a hacer el video de retroalimentación y revisión de la guía que se entregó sobre ecuación cuadrática. Así que primero vamos a ir revisando las cosas que vieron en la guía, vamos a ir revisando algunos ejercicios y obviamente por cosa de tiempo no voy a hacer la guía completa, pero sí vamos a ir revisando como una parte o sea, un poco de cada parte de la guía, ¿ya? Entonces, esta es la guía, ¿cierto? Que se les entregó, pero aquí ya viene con algunas explicaciones de algunas cosas. Entonces, primero vamos a ver esta parte que dice que indicar el grado de las ecuaciones. El grado es el exponente, o sea, encontramos el grado de una expresión con el exponente mayor de la incógnita o variable, ¿ya? Según sea el caso. Hay que ver ahí en qué caso algo es una incógnita y en qué caso es una variable. Son variables en el caso de las funciones, ¿ya? Entonces por eso se hace esa diferencia. En el caso de una ecuación es una incógnita, ¿ya? Entonces, en este caso, que se da por ejemplo acá, que tenemos 2x cuadrado menos 1 igual a 5x cubo más x más 2. El exponente más alto de la incógnita, o sea, en este caso de x, es 3. Por lo tanto, el grado de la ecuación sería 3, o decir que es una ecuación de tercer grado, ¿ya? El cómo se resuelve, de momento no nos vamos a meter ahí porque es una cosa de matemática bastante más grande que la matemática de colegio. Algunos casos se pueden hacer más simple, pero en general es bastante feo hacer una ecuación cúbica o de grado 4, que es el caso que tenemos acá. Entonces dice acá, indica el grado de las siguientes ecuaciones, que eran los problemas que había que hacer. Vemos que en la primera, el grado más alto sería 4, porque tengo 4, 2, 0. Detalle, en el caso de no tener x, se dice que es de grado 0, ¿ya? En el caso de este de acá sería grado 1. Entonces acá tendríamos grado 4, que vamos a ir marcando enseguida. Esto sería grado 4, esto sería grado 2, porque el más alto, ¿cierto?, es el 2. Y esto sería, si bien no hay x, pero hay una y, subimos que la y es la incógnita, eso sería grado 1, ¿ya? En el ítem 2 dice, indica si x igual 4 es solución de las siguientes ecuaciones. Entonces en ese caso volvemos a los primeros temas de cuando uno recién aprendió a hacer ecuaciones en séptimo, octavo básico, y lo que se hace es reemplazar. O sea, si me dicen acá, como sale acá el ejemplo, 4x más 3 igual 2x más 13, en este caso dice que, claro, que x sería 5. Por lo tanto, al reemplazar la x por 5, que es lo que se está haciendo acá, que 4 por x, cada pasa 4 por 5, se reemplazan todas las x por el 5, uno resuelve y se tiene que dar la igualdad, ¿ya? En el caso, claro, en el caso que se pone acá, que sea x igual 4, uno reemplaza por 4. Acá hay otro caso, donde dice que si x es menos 2, entonces hay que evaluar entonces en cada una de estas ecuaciones qué pasa con el menos 2. Caso importante sí, y detalle a considerar, que en este caso, por ejemplo en la segunda, que dice, como tengo que x vale menos 2, lo que no hay que hacer es decir, por ejemplo, a menos 2 al cuadrado más 5x menos 6, ¿ya? O sea, igual a menos 6, ¿ya? Eso no hay que hacerlo. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque acá lo que yo estoy haciendo es menos 2 al cuadrado. Estoy elevando al cuadrado solo el 2, pero va el menos 2 completo al cuadrado, por lo tanto hay que agregar un paréntesis así, ahí y ahí, ¿ya? Y de esa forma entonces se trabaja. Entonces sería menos 2 al cuadrado, que sería menos 2 por menos 2, o sea 4, más 5 por menos 2, y eso tenemos que ver si da o no da el menos 6, ¿ya? Así que esa es como la parte importante de ese problema, que hay que tener mucho cuidado. Siguiendo, en el ítem 3 dice, resuelve las siguientes ecuaciones incompletas, ¿ya? Dice acá entonces, recordamos que una ecuación cuadrática o de segundo grado con una incógnita es aquella con el exponente de la incógnita es 2, ¿cierto? Entonces, la ecuación cuadrática de segundo grado ordenada queda así como ax cuadrado más bx más c.
igual a 0. ¿Ya? Y como se nos pide trabajar con las ecuaciones incompletas, vemos acá cuál es la incompleta. Tenemos la incompleta pura, que en este caso el coeficiente b es 0, o sea, no tiene término con x de grado 1. ¿Ya? O sea, como el ejemplo que tenemos acá, que sería ax cuadrado más c igual a 0. ¿Ya? Por ejemplo, este caso que tenemos aquí, que dice 16x cuadrado menos 9 igual a 0. Y se quiere resolver, entonces se despeja x cuadrado. Y acá hay un detalle que a mí al menos me gusta un poquito más trabajarlo de esta forma, así que lo voy a hacer a mano. Vamos a marcar acá aparte. Tenemos 16x cuadrado menos 9 igual 0. Entonces lo primero que hago es la misma receta de toda la vida de hacer ecuaciones. Dejo las x a un lado y los números al otro. Entonces me quedaría 16x cuadrado igual a 9. Pero acá, en lugar de dividir y sacar raíz cuadrada, error, antes de eso. Claro, para no hacer eso, porque es lo que se hizo acá, que se despeja de esa forma, se divide y después se saca raíz cuadrada, no es, a mí al menos encuentro que sale un poquito más formal, digamos, hacer acá uso de las propiedades que vimos de álgebra previamente, digamos en primero medio por ahí, que si tengo diferencia de cuadrados, que es este caso porque tengo el 16 que es un cuadrado, x que está al cuadrado, y el 9 que también es un cuadrado, esto lo puedo descomponer así. ¿Ya? Haciendo suma por diferencia. Esto es un 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Al tener esta expresión, yo tengo dos casos. Tengo, primer caso, que 4x menos 3 sea 0. Porque tengo un producto de dos cosas que da 0. Y un producto solo da 0 cuando alguno de los términos es 0. Entonces, en este caso me quedaría 4x igual a 3, x igual a 3 cuartos. El segundo caso lo voy a hacer acá, que sería tomar esto igual a 0, 4x más 3 igual a 0. Entonces tengo 4x igual a menos 3 y x vale menos 3 cuartos. Si bien las respuestas son exactamente las mismas, en algunos casos sale un poco más formal trabajarlo de esta forma, o en casos que son un poco más difíciles de calcular las raíces y cosas así, sale un poco más bonito algebraicamente trabajarlo de esta forma. ¿Ya? Así que son las dos cosas completamente equivalentes. Seguimos con la guía. La ecuación de segundo grado incompleta binomial. ¿A qué se refiere eso? En este caso es cuando el c vale 0, o sea, no tengo término libre, ¿ya? No tengo algún valor que no tenga x. Entonces lo que se hace es simplemente factorizar por x y hacer algo similar a lo que hicimos antes. Entonces, en el ejemplo que tenemos puesto acá, que es 4x cuadrado más 24x igual 0, factorizamos por x, que se obtiene esto de acá, x por 4x más 24. Y acá, como esto tiene que ser igual a 0, hacemos el mismo razonamiento. Un producto es 0 cuando alguno de los dos términos es 0, o sea, tengo la opción de que x sea 0 o que todo este término sea 0. Entonces vamos por caso. El más simple es que x sea 0, que ya está listo acá. Y lo marcamos. Y esa parte ya está lista. O el otro caso es que 4x más 24 sea 0. Se resuelve eso, que es lo que está ahí abajo, 4x por menos 24, entonces x sería menos 6. Y ahí llegamos, x vale menos 6. Por lo tanto, la ecuación vuelve a tener dos soluciones, y una es el 0 y la otra es menos 6. ¿Ya? Y acá, importante esto que dice que una solución siempre va a ser 0, entonces uno tiende a pensar de repente que el 0 como que no cuenta y solamente vale el menos 6. No, el 0 sí cuenta y hay que trabajarlo, ¿ya? Hay que considerarlo. Entonces tenemos las dos soluciones que serían x1 igual a 0 y x2 igual a menos 6. ¿Ya? Y finalmente el caso de las ecuaciones completas, que es cuando tenemos todos los coeficientes distintos de 0, se resuelven con la fórmula de Bhaskara,
un matemático árabe de hace muchísimos años, que fue el que de cierto modo patentó, por decirlo de algún modo, esta formulita, ¿ya? Que la demostración es súper bonita, pero ahora nos vamos a alargar un poco si la hacemos, así que pueden buscarla o según se las podemos mandar aparte, pero nos entrega esto, entonces uno dice ya, pero tengo x igual a esto, solo eso, y son dos soluciones en la ecuación cuadrática. ¿Qué pasa? Como tengo acá este más menos que está aquí, que lo vamos a marcar para destacarlo, ese más menos, lo que hace ahí es que me entrega una solución usando el más y otra solución usando el menos, ¿ya? Entonces vamos a ver el ejemplo. Tenemos esta ecuación que es x por x más 3 menos 5x igual 3. Lo primero entonces es resolver los productos, ¿cierto? Para poder generar la ecuación cuadrática y obtener algo que tenga esta forma de acá, ¿ya? Porque en este caso no está con esa forma. Entonces se reordena, se factoriza y llegamos acá. X cuadrado más 3x haciendo el producto ahí, menos 5x, y el 3 que estaba al lado derecho de la igualdad lo dejamos al lado izquierdo para que tenga esta misma estructura, ¿ya? Y tener todos los signos como bien ordenaditos. Entonces, al hacer el reemplazo de los valores, los coeficientes de los términos de la ecuación, digamos, en la fórmula, obtenemos eso, que voy a escribirla de nuevo para que se vaya viendo el paso a paso. La fórmula dice primero menos b. Entonces, menos b, tenemos que, como b en este caso es menos 2, sería todo el valor, ¿cierto?, que acompaña a la x. Menos b sería menos 2, que es lo mismo que está acá. Lo voy anotando para que se vaya viendo el paso a paso, ¿ya? Después dice más menos, raíz de b cuadrado menos 2 al cuadrado sería menos 2 al cuadrado menos 4ac. A en este caso vale 1, ¿cierto? Porque vemos que no hay número, digamos, delante de la x cuadrado, entonces uno asume que eso indica que tiene un 1. Va así. Y el c en este caso vale menos 3, ¿ya? Porque lo dejamos de esta forma. Entonces sería eso por menos 3. Y todo eso en raíz. Y esto va dividido por 2a. Y como a vale 1, lo vamos a poner igual explícito, que sería 2 por 1. Y ahora nos ponemos a ver cuánto vale esto. Entonces menos 2, eso es 2. Más menos raíz de 4 menos 4 por 3 es 12. Y menos con menos me da más, así que va a quedar así. Dividido en 2. Entonces esto me está quedando 2 más raíz de 16. Así que me va a quedar 2 más menos 4 dividido en 2. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las soluciones? La primera, vamos a tomar el caso positivo. 2 más 4 son 8. 8 entre 2 me da 4. Y x2 sería considerando el caso negativo, así que sería 2 menos 4, que eso me da menos 2. Y menos 2 dividido en 2 me da menos 1. Claro, sume mal acá. Acabo de darme cuenta que esto de acá no era 4. Claro, 2 más 4 es 6. Así que esto de acá estaba malo. Ahí sí, ¿ya? Entonces tenemos que 2 más menos 4, claro, 2 más 4 son 6, no 8. Y 6 dividido en 2 me da 3, así que ahí está eso. Y en el caso de la resta me da menos 2, dividido en 2 me da menos 1. ¿Ya? Y ese es el caso donde vamos usando la fórmula para resolver las ecuaciones cuadráticas. La gracia que tiene esto es que no es que sirva solo para este caso, o sea, los casos anteriores que vimos de las incompletas, por ejemplo, siempre se pueden resolver igual usando esta fórmula. Entonces esta formulita de acá, que la vamos a encerrar para que quede destacada, esta fórmula de acá nos sirve para cualquier ecuación cuadrática. Hay que tener consideración, sí, de, por ejemplo, en el caso de la incompleta, que era cuando el b valía 0, ¿cierto? Que poner el 0, o sea, en este caso me daría menos 0, que no tiene sentido ponerle menos a un 0, pero sería 0 más menos raíz de 0 menos 4c, entonces, y todo eso dividido en 2a. Entonces ahí hay que ir trabajando según qué pasa en cada caso, con los coeficientes correspondientes. Lo mismo en el caso que el c valga 0,
este término no se va a considerar, me va a quedar solamente todo lo otro, pero funciona exactamente igual en cualquier caso para trabajar con esa fórmula. ¿Ya? Cualquier ecuación cuadrática la podemos resolver con la fórmula de Bhaskara. Siguiendo. Resolución por factorización. Dice, vamos a tomar la misma ecuación del ejemplo anterior. Entonces lo que vamos a hacer acá es factorizar la expresión. Que tenemos eso de ahí, ¿cierto? Entonces se hace la suma, llegamos a x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Entonces en este caso lo que hay que hacer es usar otra herramienta que vimos en álgebra anteriormente, que esto es igual a x cuadrado, quedó horrible ese x cuadrado, eso. Entonces lo que vemos es que el término que acompaña a la x siempre va a ser la suma de estos dos, de s y de s. Y el término que queda acá libre sin x es el producto de los dos. ¿Ya? Entonces en este caso lo que hacemos es buscar dos números de modo que sumados me den menos 2 y multiplicados me den menos 3, los cuales son menos 3 y 1. ¿Ya? O sea, si yo tomo menos 3 más 1 me da menos 2, si yo tomo menos 3 por 1 me da menos 3, así que cumple, obedece a esto que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo mismo que habíamos hecho antes de trabajar con cada término y ver cuándo se hace 0, vemos que acá el primer caso es que este de aquí, que x menos 3 valga 0, por lo tanto x valdría 3, y el segundo caso, que sería eso de allá, es que x más 1 valga 0, por lo tanto x vale menos 1. Y las soluciones son las mismas que habíamos encontrado antes usando la fórmula de Bhaskara. La pregunta ahora es, ¿cualquier ecuación cuadrática se puede resolver factorizando? La respuesta correcta es sí. El detalle es que no siempre sale la factorización tan fácil. Hay algunos casos donde salen factorizaciones muy feas, entonces cuesta encontrarla así como a la rápida, encontrar esos valores. Por lo tanto, la fórmula de Bhaskara es más eficiente en esos casos que no sale tan fácil la factorización. ¿Ya? Pero cuando se puede encontrar, sale más fácil haciéndolo de esta forma. Entonces, ¿cuál es como la recomendación, digamos, que al menos es lo que yo hago y la mayoría de los profes hacemos? Veo la ecuación cuadrática y me doy un tiempo para tratar de factorizarla. Si no logro factorizarla, ya digo ya, si no me sale, me voy a la segura y la hago con la fórmula. Porque, claro, hay casos donde sale súper bonita la factorización, como este caso de acá, pero hay otros donde no sale tan bonita. Así que ahí hay que entrar a hacer otro tipo de trabajo, que es usar la fórmula. Entonces vamos a seguir mirando la guía. Entonces, revisemos unos ejercicios de la guía. Primero tenemos acá un caso que no es directamente una ecuación cuadrática, si bien tiene el x cuadrado, pero como tiene varias raíces, hay que ir aplicando algunas cosas distintas entre medio. ¿Ya? Entonces lo primero, como sale acá indicado, se eleva al cuadrado ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos eso. Acá eliminamos ya la primera raíz por haber elevado al cuadrado y obtenemos esta expresión de acá. Acá, si volviésemos a elevar al cuadrado, se genera problema porque lo que habría que hacer es esto de acá, así como tomar todo eso al cuadrado y el 4 al cuadrado. ¿Ya? Pero lo que ocurre ahí es que en este caso aparecería un cuadrado de binomio y el término central del cuadrado de binomio, como es el doble del primero por el segundo, sería el doble de s por s y sigue quedándome una raíz entre medio. Entonces como que termina siendo más problema. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es despejar y dejar solamente aislada la raíz, que es lo que acá se indica. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esa parte y lo que se hace es lo que está indicado, de despejar la raíz, por lo tanto sumamos 19 y 4, 23 y nuevamente elevamos al cuadrado y ahí llegamos ya a una ecuación cuadrática como tal. Despejamos el x cuadrado, que en este caso no hay término con x de grado 1, así que sale un poco más simple resolverla, y vemos que sería más o menos raíz de 104. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos las dos soluciones, que serían raíz de 104 y menos raíz de 104. Pero acá tenemos un detalle muy importante que está indicado, que dice que, lo leo, dice, en algunos casos al elevar una ecuación irracional
a una potencia par, esto se transforma en otra. Por lo tanto, es necesario comprobar si las soluciones obtenidas satisfacen la ecuación irracional original. Si no se cumple la igualdad, no es solución. ¿Qué quiere decir esto? Que al elevar al cuadrado, que fue lo que hicimos antes para poder obtener las soluciones, pasa en algunos casos que lo que se obtiene son soluciones de una ecuación cuadrática, pero no necesariamente de la ecuación que tenía en un principio las raíces, que es la ecuación irracional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomo algún valor que por un lado es negativo y por otro lado es positivo, al tomar sus cuadrados van a ser iguales, pero los números originales no son iguales. O sea, si yo en una parte reemplazo y obtengo menos 5 al cuadrado es 25. Si en otro caso tengo el 5, al elevarlo al cuadrado también es 25. Entonces pasa eso que decía, que sus cuadrados son iguales, pero los valores originales no serían iguales. Por lo tanto, tendríamos que la igualdad no se cumpliría como queremos. Por lo tanto, hay que tener cuidado y reemplazar lo que es lo que se hace acá. Entonces, tomamos como primer caso la raíz positiva, que sería raíz de 104. Entonces se reemplaza todo el valor de el valor de x se reemplaza y vamos viendo que se obtiene esto de acá. O sea, me quedaría 5 por 104 más 9 menos 19, todo eso en raíz, y queremos que eso sea 2. Entonces vemos que efectivamente se cumple porque me queda raíz de 529, que es 23, 23 menos 19 es 4 y raíz de 4 es 2, así que cumple. ¿Ya? Por el otro lado, si tomamos la raíz de menos 104, no, al revés, que diga, la menos raíz de 104, eso sí, detalle, importante, no me hagan caso con eso, porque la raíz de menos 104 no tiene sentido en números reales, pero sí hablar de menos raíz de 104. Entonces, siguiendo con eso, hacemos exactamente el mismo reemplazo y llegamos nuevamente a que tenemos esta igualdad, o sea, 2 es igual a 2. ¿Qué podría darse? Que, por ejemplo, al hacer el trabajo algebraico, llegamos a que menos 2 es igual a 2. Y eso no es posible, ¿cierto? Porque el menos 2 no es igual al 2, pero sí sus cuadrados. Por eso es lo que yo decía, que se pueden generar errores. Entonces, en este caso, como no nos dio problema en ninguno de los dos casos, lo que hacemos es ver que ambos valores serían solución. O sea, raíz de 104 y menos raíz de 104 sería solución. Vemos el caso siguiente. Acá tenemos dos cuadrados de binomio que se están operando, entonces abrimos cada cuadrado. Cuidado acá de respetar los signos, por lo tanto siempre es más conveniente dejar como el menos y todo el cuadrado dentro del paréntesis, la resolución del cuadrado, y en el paso siguiente vamos a ir cambiando los signos. Entonces acá recién vamos a ver qué pasa al hacer menos con eso, menos con eso, menos con eso. Y ahí es donde queda el menos 4x cuadrado, este más 20x queda como menos 20x, y el más 25 pasa a ser menos 25. Entonces se juntan los términos semejantes y llegamos a esta expresión de acá, que es menos 3x cuadrado menos 26x igual a 0, que corresponde a lo que vimos antes de la ecuación incompleta binomial. Entonces se puede factorizar por x, que es lo que está hecho acá, y obtenemos las dos soluciones, que sería ver que en primer caso tenemos que x vale 0, y en segundo caso x vale menos 26 tercios. En este caso siempre es bueno igual reemplazarlas para comprobar la ecuación, pero en este caso no es tan necesario como el caso anterior, porque acá no teníamos raíces desde el principio. ¿Ya? Entonces en ese caso no hace falta comprobarlo. O sea, si uno está seguro de lo que hizo, está bien, basta con llegar hasta ahí. Veamos el caso siguiente. Acá tenemos otro caso de una ecuación con raíces. Entonces tenemos acá una raíz igual a un x más 1. Hacemos lo mismo que hicimos antes de elevar al cuadrado cada término de la ecuación. Acá me queda entonces x más 7. Al otro lado me queda el cuadrado de binomio, que sería el x cuadrado más 2x más 1. Ordenamos la ecuación para que quede de la forma que conocemos como... Siempre tenemos que dejar las ecuaciones de esta forma. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Ya? Entonces acá, como está en otro orden, porque tenemos el x cuadrado acá, hay que términos a los dos lados, tenemos que ir despejando de modo que la cosa quede ordenada. Detalle, acá se hizo, uno diría, ah, pero claro, dejo esto acá y me quedaría como menos x cuadrado, y acá está positivo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se hizo fue como tomarlo al revés, que todo esto de acá se llevó a este lado de la ecuación, y al hacer eso,
da lo mismo donde pongamos el 0. O sea, no es necesario dejarlo como 0 igual a algo, sino que podemos tomar algo igual a 0. ¿Ya? Ahí no hay mayor diferencia. Así que, un detalle que podría llevar a confusión quizás. ¿Ya? Entonces, resolvemos usando la fórmula de Bhaskara, o la fórmula general que se le llama de la ecuación cuadrática, y obtenemos dos soluciones. Una que es 2 y la otra es menos 3. Entonces acá, como teníamos una raíz al principio, esa raíz de ahí, tenemos que hacer comprobación. Hacemos la comprobación y vemos que al momento de reemplazar con x igual a 2, llegamos a que 3 es igual a 3, lo cual es verdadero. Pero en el caso del x igual a menos 3, obtenemos esto de aquí, que llegamos a que 2 es igual a menos 2, y eso no puede ser. Por lo tanto, decimos que la solución que teníamos en un principio de x2 igual a menos 3 no sería solución de la ecuación original, porque lo que hicimos fue, ya que no tenemos herramientas para resolver ecuaciones con raíces, fue transformar esa ecuación con raíz en una ecuación cuadrática, que sí sabemos resolverla, y obtener las soluciones. Entonces, esas soluciones son de la ecuación cuadrática, no necesariamente de la ecuación original con la que partimos. Entonces lo que hay que hacer es revisar si cumple o no con ser solución de la ecuación original. Entonces vemos que en este caso sí lo cumple y en este otro caso no lo cumple. Así que descartamos esto y uno después podría decir que la solución es x igual a 2. Y solamente eso. No incluir el menos 3 porque ya vimos que no servía. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la guía, el discriminante de la ecuación cuadrática, vamos a explicarlo un poquitito y después vamos a trabajar un poco también con el discriminante. ¿Ya? Entonces, al trabajar la fórmula general de la ecuación cuadrática, la fórmula de Bhaskara, en general no nos da problema, pero ¿qué cosa nos podría llegar a dar problema? Y como tenemos una raíz, la raíz cuadrada solo se la podemos calcular a números positivos o al cero, ¿cierto? No puedo trabajar con raíces negativas, entonces esa es la parte importante que me va a ayudar a poder analizar la ecuación sin necesidad de resolverla. Porque obviamente yo puedo resolverla, tengo las soluciones y puedo ver qué tipo son. Pero estudiando solo la parte de la raíz, puedo trabajar con los tipos de soluciones que voy a tener. ¿Ya? O sea, yo voy a poder decir, esto va a tener dos soluciones distintas y reales. O voy a poder decir, esto tiene solución única. O voy a poder decir, esto tiene soluciones distintas, pero nos escapamos de los números reales y nos vamos a ir a los números complejos. ¿Ya? Que de momento no los vamos a ver. Pero la ecuación cuadrática nos lleva de cierto modo a los números complejos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los tres casos, que es la cantidad subradical de ese término, ¿cierto? O sea, lo que está dentro de la raíz, que lo vamos a marcar. Esta parte de aquí, todo lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Entonces tenemos acá los casos que dice, si el discriminante en este caso, que sería b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, o sea, lo que va a estar dentro de la raíz es un número positivo, no hay problema para calcular la raíz un positivo, así que esto va a ser un número real, por lo tanto, las soluciones de la ecuación cuadrática van a ser dos números reales y distintos. ¿Por qué sabemos que van a ser distintos? Porque en un caso estamos sumándole eso y en el otro caso estamos restándole eso mismo. ¿Sí? Así que tenemos que van a ser las dos distintas y reales. ¿Qué pasa ahora cuando el discriminante es exactamente igual a 0? Si el discriminante es igual a 0, lo que está pasando es que se nos va a anular todo el término que tiene la raíz. Por lo tanto, la solución pasaría a ser solamente menos b dividido en 2a. Y en ese caso tenemos dos soluciones, pero son la misma. ¿Ya? O sea, la ecuación cuadrática siempre tiene dos soluciones, por ser cuadrática. Pero en este caso vamos a tener que es la misma, así que es similar a decir que tuviera una sola solución. ¿Ya? Pero formalmente tiene dos soluciones iguales. ¿Ya? Eso es lo que hay que considerar, que no es una solución, sino que son dos soluciones iguales. Y como último caso, que tenemos que el discriminante sea menor que 0, lo que va a pasar es que lo que está dentro de la raíz cuadrada va a ser negativo. Y como vimos, como lo expliqué recién, no puedo calcular la raíz cuadrada a números negativos. Por lo tanto,
ahí ya me estoy escapando de los números reales y nos vamos a complejos, pero lo que ponemos en ese caso como respuesta es que decimos que la ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales, ¿ya? O escrito con un lenguaje un poquito más conjuntista, podemos decir que en este caso de acá, x no pertenece a los números reales, ¿ya? Y esos son los tres casos de el discriminante. Veamos un ejemplo. Dice acá, sin resolver la ecuación indica la naturaleza de sus raíces. Vamos a ver un ejemplo. Tengo esa ecuación 3x cuadrado menos 16x más 5. Entonces, la ecuación tiene que estar ordenada. La ordenamos, vemos que en este caso ya lo está, así que no hace falta ordenarla para identificar cada coeficiente. Vemos que a es 3, b es menos 16 y c vale 5. Reemplazamos en la fórmula del discriminante, que es b cuadrado menos 4c, y el discriminante nos da 256, ¿cierto? Menos 60, que eso es 96. Como el 96 es mayor que 0, entonces automáticamente ya podemos deducir que la ecuación tiene dos raíces reales y distintas. O sea, no se nos va a ir ni a complejo ni vamos a tener una única solución, sino que son las dos raíces reales y distintas, ¿ya? Acá, estos problemas son muy clásicos. Dice, calcula el valor que debe tomar k, o sea, ese valor de ahí, para que la ecuación tenga dos soluciones reales e iguales. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Lo que vamos a ver es que trabajamos con el discriminante, ¿ya? Pero como en este caso c depende también de k, nos va a quedar algo que va a depender de k, obviamente. Entonces reemplazamos y tenemos esto aquí, que nos quedaría 36 menos 60 más 12k, al hacer las multiplicaciones correspondientes acá, ¿ya? Y lo que hacemos ahí es que si nos pide que tenga soluciones reales e iguales, sabemos que el discriminante tiene que ser 0. Por lo tanto, tomamos eso, lo igualamos a 0 y despejamos. Y ahí vemos que k tiene que valer 2. Entonces, ahí vemos que para que la ecuación cumpla lo que nos están pidiendo, es decir, que al resolverla su solución sea reales e iguales, o sea, que sea la misma, basta con que k tome el valor de 2. Podría darse el caso que tenga otros valores, tendría que estar k en alguna otra parte de la ecuación para poder generar otro tipo de término, ¿ya? Pero ahí uno puede ir trabajando, por ejemplo, qué valor tiene que tomar k y ponemos el k acompañándolo a x o acompañando a k. Ahí se pueden hacer varias cosas para trabajarlo, pero la idea es esa, siempre ir condicionándolo. Si quisiéramos hacer el mismo problema, pero ahora queremos ver que la ecuación tenga soluciones reales distintas, vamos a hacerlo. Hacemos exactamente lo mismo, la única diferencia es que en lugar de plantearlo como igual a 0, ¿qué tiene que ocurrir? Que el discriminante tiene que ser mayor que 0 para que la ecuación tenga soluciones distintas. Entonces lo que hacemos es tomar exactamente el mismo procedimiento y le ponemos un mayor que, un mayor que, un mayor que, y acá k tiene que ser k tiene que ser mayor que eso, entonces k tiene que ser mayor que 2, ¿ya? Si quisiéramos que tuviese dos soluciones distintas, pero fuera de los números reales, o sea, queremos decir que no tiene solución en los reales, hacemos exactamente lo mismo, pero ponemos el menor que. O sea, en lugar de poner así hacia este lado, simplemente hacemos hacia el otro, que sería ponerlo menor que 0, menor que 0, menor que 0, menor que 0 y menor que 0. Y en ese caso tenemos entonces que la ecuación tendría solución fuera de los números reales, o sea, no habría solución real, ¿ya? Y acá hay más problemas de la guía que pueden resolver usando lo mismo que ya se hizo. No son complejos de hacer, eso con lo que ya se vio debería poder hacerse. Y acá se nos indica además de qué forma hay que hacerlo. O sea, esta dice que hay que hacerla por factorización, esta por fórmula, por factorización y así, ¿ya? Entonces esa es la idea de ir trabajando lo mismo que ya se hizo anteriormente mostrando. Y acá hay un video explicativo también de un poco de contenido, ¿ya? Así que eso sería entonces el video de revisión de la guía. Espero les sea muy útil para que vaya quedando un poquito más claro todas las cosas.